como tantas veces ha hecho Roberto este año y el año pasado, que también se encargaba un poquito él de coordinar las sesiones clínicas. A Roberto todos le conoceréis, es un nefrólogo del Hospital de Vallecas, es el Hospital Infanta Leonor, que nunca me acuerdo, y bueno, pues ha trabajado con la fundación hasta hace muy poquito y cualquier cosita, pues ahí siempre está para ayudar siempre. Y le pedimos que por favor nos hablara del baño del citrato, el baño de diálisis con citrato, que es algo que ya no es nuevo, es algo que se lleva utilizando desde hace varios años, pero que yo creo que aún no está más puesto en muchos sitios y es algo bastante interesante como nos va a contar. Y no me enrollo más que tiene que hablar Roberto. Muy bien. Silenciar los micrófonos, por favor, todos, y haremos como siempre el debate y las preguntas al final. ¿Vale? Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias a ti, David, por la presentación y por la invitación de volver a compartir un rato con vosotros. La verdad es que yo en el poco tiempo que estuve con vosotros en la FRIA, la verdad es que los recuerdos que tengo son francamente buenos. Y me alegro mucho que esto que comenzamos ya hace más de un año, pues que siga teniendo continuidad lo que son las sesiones clínicas. Y sin más, bueno, pues yo os voy a comentar alguna cosa sobre la diálisis con un líquido de diálisis que se basa en citrato y no en acetato. Y bueno, pues para intentar ponernos un poco en situación, pues vamos a hablar de un escenario clínico, ¿no? Y aquí tenemos a Virtudes, que es una paciente que tiene 79 años, que lleva 4 años en diálisis, pues como todos nuestros pacientes, diabética, hipertensa, cardiopatía isquémica revascularizada, con un poquito de disfunción del ventrículo izquierdo y que ya no tiene diuresis residual. Y lo que se está viendo en las sesiones de diálisis cada vez con más frecuencia y últimamente es que las tolera peor, tiene cierto grado de hipotensión, a pesar de que se ha insistido en intentar hacerle algún perfil de sodio o un perfil de ultrafiltración progresiva, primero mayor y luego menor. Y también se ve que necesita más dosis de heparina porque el dializador se queda sucio y eso se traduce en que los tiempos de hemostasia de la Fabi han aumentado. Se le hace un estudio de la algún micrófono se acopla. Bueno, es una paciente que mantiene buenos hematocritos sin EPO. Y además tiene un poquito de acidemia prediálisis y en periodo largo se le aumenta un poquito la conductividad de bicarbonato a 36, que tampoco es mucho, pero al hacer esto se queja de cefalea en la última hora de diálisis. Y este es el escenario clínico, que es un escenario, bueno, pues he juntado en este paciente que no es real, que es un poco imaginario para apuntar algunas de las situaciones clínicas en las que hacer un planteamiento de cambiar el baño de diálisis podría ser de interés. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar, de por qué el baño con citrato, por qué surge en los últimos años y por qué poco a poco se va introduciendo en el mercado y algunos efectos beneficiosos que se han propuesto para la diálisis con este dializado, que pues en concreto la inflamación, la estabilidad hemodinámica, anticoagulación, vamos a ir visitándolas un poquito detrás de otro. Y quería agradecer a la doctora Patricia de Sesquera, que es compañera mía y además mi jefa, gran parte de esta presentación, que ella es la gran experta sobre el citrato que tenemos en el servicio y es la que me ha facilitado muchas de las diapositivas que yo voy a mostraros a continuación. Y sin más, pues un poquito de historia. Esta es una de las primeras máquinas de diálisis que se hicieron, que es esta especie de rotablator en una bañera, que es del año 1943. Y en este enlace que os dejo aquí hay muchas fotos de máquinas de diálisis antiguas. Y ya desde entonces se sabía, parafraseando a Flanagan, que el dializado es el fármaco central del tratamiento de la uremia. O sea, esto es el baño de diálisis es nuestro eje de actuación. Y es por eso por lo que el baño de diálisis ha ido evolucionando, al igual que la técnica de diálisis a lo largo del tiempo. Llegó un momento que muchos de vosotros os acordaréis, porque fueron finales de los años 80 y primero de los 90, en que se hizo el cambio de la diálisis que se hacía entonces, que era diálisis con acetato, donde se requería nada más que agua del tratamiento de agua y el concentrado ácido, a una diálisis con bicarbonato. Y ya entonces hubo muchas controversias y había editoriales, como en el American Journal of Kidney Disease, sobre qué es mejor, la diálisis con acetato versus la diálisis con bicarbonato. La experiencia acumulada en el tiempo es tan abrumadora a favor de la diálisis con bicarbonato que actualmente la diálisis con acetato no se usa. Siempre se usa lo que es el
el cartucho de bicarbonato y luego un concentrado que puede tener o no distintos tipos de ácido para estabilizar el bicarbonato que ponemos aparte. Esto ha llevado a que la diálisis con bicarbonato sea más compleja, porque ahora necesitamos 3 fuentes. Necesitamos, por un lado, el concentrado ácido, el concentrado de bicarbonato y luego el agua ultrapura que nos sale del líquido de diálisis. Esto es, las máquinas que tenemos ahora, que son auténticos laboratorios, son los que nos mezclan esas 3 fuentes para dar un dializado final que tiene una serie de cosas, incluyendo una cantidad variable de acetato que según los distintos líquidos de diálisis puede ser entre 3 y 8 milicabrentes litro. ¿Y por qué necesitamos este acetato? Pues es una cuestión de química básica. Y es que nosotros estamos utilizando bicarbonato, porque hemos visto que la diálisis con bicarbonato es más fisiológica que el hacer una diálisis en el que el único aporte de sustancia básica sea el acetato, que luego se metabolizará lentamente en bicarbonato. Pero el bicarbonato puro, el cartucho de bicarbonato, si le medimos un pH, nos da un pH muy alcalino, 8,6. Y a este pH, el bicarbonato es una sal que al combinarse con el calcio del concentrado con el que se mezcla, formaría piedrecitas, como se ve aquí en este vaso, o piedrones, como se ve aquí en la imagen de la derecha. Necesitamos bajar el pH de la solución con la que se va a mezclar el bicarbonato para que este sea soluble, para que no forme precipitados que se queden en las líneas de diálisis o en la sangre del paciente. Tenemos que añadir un ácido. Y ahí está el por qué el concentrado ácido tiene el nombre de ácido y tiene que tener una cantidad de ácido que en este caso se utiliza habitualmente mediante el acetato. Y este concentrado ácido lo podemos dispensar de forma individualizada, aquí lo vemos, ¿no? Como está el cartucho de bicarbonato o la bolsa de bicarbonato, y aquí está el cartucho que llamamos, el cartucho no, la garrafa con el contenido, con el concentrado ácido, y luego tenemos también sistemas como se utilizan tanto en los centros de la fría, que son suministros centralizados de concentrado ácido, y el cartucho de bicarbonato se pone en cada monitor de diálisis, ¿no? Esto permite hacer más cómoda el aporte de las distintas soluciones de diálisis. Suele haber 2 soluciones estándar y luego si un paciente necesita una diálisis concreta con un concentrado ácido concreto, pues se utilizan las garrafas individuales. Vamos, lo que hacéis en el día a día. Entonces, ¿por qué ahora viene el citrato? Entonces hemos pasado de diálisis con acetato a diálisis con bicarbonato, en que el concentrado ácido es acetato, y ahora intentamos cambiar a otro concentrado ácido en el que el ácido que necesitamos para estabilizar al bicarbonato ya no es acetato, sino que es citrato. Pues bien, ¿esto por qué lo hacemos? Pues para evitar esta concentración de acetato que aparece en el dializado final, que es de 3 a 8 milimoles por litro y que pudiera no ser buena para nuestros pacientes. Como veis, la única diferencia que hay entre el concentrado ácido en que llevamos acetato o el concentrado ácido que lleva citrato es que desaparece el acetato y se nos queda citrato. No en todas las presentaciones. Algunas de las casas comerciales que dispensan concentrados ácidos con citrato, la mayoría son con 1 milimol por litro, pero hay otras en que combinan un porcentaje mayoritario de citrato con un porcentaje minoritario de acetato, ¿no? Eso en función de la casa comercial que nos aporte el concentrado ácido. Y si esto lo hacemos es porque pensamos que va a ser ventajoso para el paciente. Pues estas son las teóricas ventajas que encontramos con el citrato frente al acetato. Y aquí tenemos, por ejemplo, el acetato en los distintos concentrados del baño, que son entre 3 y 10 milimoles por litro en función de la casa comercial que lo aporte. Sabemos que parte de este acetato, como no puede ser de otra forma, va a pasar al espacio intravascular, a la sangre, y sabemos que cuanto mayor es el transporte convectivo, o sea, en técnicas de hemodiafiltración en línea, vamos a hacer que pase más acetato a la sangre. Y el acetato, teóricamente, puede producir mayor inestabilidad hemodinámica, y esto es un efecto que es por la vasodilatación mediada por liberación de óxido nítrico que produce el acetato en sangre. Se sabe que puede este acetato activar citoquinas proinflamatorias y ya estamos tratando con pacientes inflamados.
Y también puede producir una situación que se llama la alcalemia postdiálisis. ¿Por qué? Porque el metabolismo de acetato a bicarbonato y en el tiempo en que lo hace de tal forma que las primeras horas tras la diálisis el paciente puede estar en una situación de alcalemia, como luego veremos. Pues bien, si cambiamos el ácido que tenemos que incluir en el concentrado ácido, lo cambiamos de acetato a citrato, pues aquí lo que vamos a tener es una sustancia que sabemos que va a quelar el calcio y nos va a disminuir el calcio iónico, que tiene una vida media mucho más corta que citrato, con lo cual su conversión a bicarbonato, porque ya sabéis que estos ácidos débiles al final con el metabolismo en el cuerpo se van a convertir en bicarbonato. Esta conversión a bicarbonato va a ser más rápida y va a evitar en cierta medida esta alcalemia poshemodiálisis que se puede producir con el acetato. Y teóricamente el añadir citrato podría aumentar el riesgo de hipocalcemia, por eso, como veremos a lo largo de la presentación, lo que se está tendiendo ahora es aumentar entre 0,15 y 0,25 milimoles por litro la concentración de calcio del baño para evitar el riesgo de hipocalcemia que puede inducir los concentrados ácidos que tienen citrato. También podría producir menor trombogenicidad, mejorar los aclaramientos de diálisis y, como hemos dicho, menor alcalemia poshemodiálisis. También se habla de que podría inducir menor inflamación. Estas teóricas ventajas tenemos que trasladar a la experiencia clínica y a lo que hay comunicado en la literatura si realmente es así o no. Y vamos a empezar con la inflamación. Decía yo antes que nuestros pacientes en diálisis están inflamados. Están inflamados porque ya lo arrastran de la enfermedad renal crónica avanzada. Y la inflamación, que es una situación en la que por la propia ausencia de una función renal normal tenemos una liberación por parte de las células blancas de nuestra sangre de citoquinas proinflamatorias, esto se va a traducir en un montón de efectos secundarios, entre los que se incluye la resistencia a la insulina, la disminución de la fetuina A, la alteración del metabolismo del tejido adiposo, del catabolismo muscular, que se ve aumentado, y de una de las cosas que más nos preocupan, como es la disfunción endotelial y, en el fondo, la oxidación de las LDL y la calcificación vascular. Pues bien, esto que se sabe que ocurre cuando a los pacientes se les pone acetato, esto parece que se reactiva un poquito más en los pacientes en hemodiálisis. ¿Qué podemos conseguir teóricamente con un líquido de diálisis con citrato? Pues menor inflamación, porque se sabe que el citrato, al quelar parte del calcio, va a disminuir la cascada del complemento, que es una vía efectora de la inflamación en el cuerpo. Entonces, si conseguimos parar uno de los mecanismos efectores de la inflamación, podremos conseguir disminuir la inflamación y los efectos secundarios perjudiciales de la inflamación de los pacientes en enfermedad renal crónica. Si además de una molécula como el citrato que disminuye la situación proinflamatoria de nuestros pacientes, lo unimos a que desaparece el aporte de acetato, sustancia proinflamatoria, al no aportarlo con el baño de diálisis, pues podríamos conseguir el efecto beneficioso de mejorar la inflamación, y eso se podría traducir teóricamente en menos morbilidad de los pacientes en diálisis. Pues bien, ¿qué tenemos en la literatura? Pues tenemos estudios in vitro que confirman el aspecto teórico. Esto es un trabajo de hace unos años donde se demuestra cómo concentraciones de citrato en el baño reducen el complemento y la activación de la neurocítica en sangre humana. Esto es coger sangre y la incubamos con citrato y con acetato, y se ve qué le pasa con la producción de distintos mediadores del complemento. Y como se ve con el citrato, siempre hay menos activación del complemento y menos activación de granulocitos. Por tanto, tenemos evidencia experimental de que el líquido de diálisis con citrato es beneficioso o es menos perjudicial que el líquido de diálisis con acetato. Y ya cuando lo trasladamos a la práctica clínica, pues tenemos este trabajo que se hizo en el Clínic de Barcelona y que se ha publicado a primeros del año pasado, donde en 21 pacientes a los que se les hace una hemodiálisis, la mayoría online, y en un estudio cruzado. Esto es, primero se les pone con citrato y luego pasan a acetato, o viceversa, que es la base de los estudios cruzados. Y viendo aquí cómo
un líquido de diálisis no lleva citrato, pero lleva 4 milimoles por litro de acetato, y el otro líquido de diálisis lleva 1 milimol por litro de citrato y nada de acetato, lo que se vio es que al cabo de 12 sesiones de diálisis con cada baño que se hizo el estudio, se vio cómo los parámetros inflamatorios disminuían, y de una forma, bueno, pues con significación estadística, en los pacientes tratados con citrato. ¿Y qué bajaba? Bajaba la PCR, bajaba la procalcitonina, bajaban algunas interleuquinas y también bajaba la troponina T de alta sensibilidad. Esto es un marcador intermedio de inflamación, pero que nos viene a decir que el líquido de diálisis con citrato tendría una actividad inflamatoria menor a la del acetato. Este es otro estudio que también se publica el año pasado, que es parecido, es también en pacientes en hemodiafiltración online y que se publica en el Journal of Nephrology. Y aquí lo que ven es que hay un descenso en la activación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 cuando se utiliza hemodiálisis online con citrato versus acetato, y que además aumenta los niveles de cloto, que como sabéis es la hormona antisenescente que más se ha estudiado. Por tanto, otra evidencia más en estudios en pacientes usando marcadores intermedios, esto es la PCR, marcadores de inflamación como la interleuquina 6 o marcadores antisenescentes, en que la diálisis con líquido de citrato podría ser más beneficiosa que la diálisis con acetato. ¿Y qué pasa con la estabilidad hemodinámica? Que esto es una de las cosas que le pasaba a nuestra paciente Virtudes y que nos podría hacer plantear, bueno, pues si le cambiamos a un dializado con citrato, a lo mejor va mejor. Esta es la serie más amplia publicada, que son 375 sesiones de diálisis en 25 pacientes, en donde se compara citrato, acetato versus citrato, con o sin suplemento de calcio en el baño, ya por lo que hemos dicho del riesgo de hipocalcemia. Y también es un estudio cruzado en que los pacientes que empiezan con ácido acético, luego siguen con cítrico, luego con ácido acético y luego con citrato, o un esquema empezando con citrato y acabando con acetato. Y se les hace un estudio durante varias diálisis y lo que se ve es, que viene reflejado en esta tabla, es que el uso de citrato disminuye las resistencias periféricas, reduce ligeramente la presión arterial sistólica y diastólica, pero en conjunto mejora la estabilidad hemodinámica. Y en los pacientes que hacen hipertensión intradiálisis, aumenta la reducción de la presión arterial durante la diálisis. Este estudio viene a decir que los pacientes que se les trata con citrato tienen mayor estabilidad hemodinámica que aquellos que se les dializa con acetato. Y esto lo hemos estudiado nosotros en un estudio que se gestó en el Hospital Infantil Leonor, que es el ABC-TREAT, que es un estudio multicéntrico en 16 semanas con 56 pacientes, en que se analizó la diferencia que había entre dializar con 3 milimoles de acetato versus 1 milimol de citrato. Esta sería la composición del baño. Como veis, si el baño de acetato tenía 1,25 milimol de calcio, se le aumentaba en el citrato a 1,50, y si el baño era de 1,5 de calcio, se le aumentaba a 1,65. Este es el esquema cruzado. Primero pacientes citrato, luego pasan a acetato tras 16 semanas, y los de acetato pasan a citrato. Pues lo que se vio en este estudio, del que luego hablaré más tarde a la hora de tocar el equilibrio ácido-base y el calcio, lo que se vio es que el porcentaje de hipotensiones arteriales en las 4.416 sesiones que se hicieron fue claramente inferior en el grupo tratado con citrato que en el grupo tratado con acetato. Luego, en pacientes inestables hemodinámicamente o con tendencia a la hipotensión arterial, el líquido con citrato podría ser una alternativa, como nos pasaba con nuestra paciente Virtudes, introductora de esta charla. ¿Y qué pasa con la coagulación? Y de esto se ha hablado mucho con el citrato. ¿Por qué? Porque la anticoagulación con citrato la llevamos haciendo muchos años. La llevamos haciendo en las técnicas continuas que se hacen en UCI o en la féresis terapéutica, que podemos anticoagular mientras hacemos la plasmaféresis, o bien con citrato o bien con heparina convencional. De hecho, durante mucho tiempo, ahora se usa cada vez menos, pero durante mucho tiempo las hemodiálisis, algunos grupos anticoagulaban directamente con citrato, que consiste en administrar en la línea
arterial una solución de citrato con el objetivo de llegar a un calcio iónico entre 0,3 y 0,5 milimoles por litro, o sea, franca hipocalcemia dentro del dializador. Esto prevendría la coagulación y luego a la hora de infundir al paciente digamos, la sangre por la línea venosa, se le infunde una perfusión de gluconato cálcico con el objetivo de mantener ya un calcio iónico normal entre 1,1 y 1,2. Pues bien, la concentración de citrato que usamos en el líquido de diálisis es aproximadamente la quinta parte de la que usamos cuando usamos anticoagulación regional. Esta concentración, que es más baja, esta concentración podría tener efecto sobre la dosis de heparina a utilizar en hemodiálisis. O sea, si dializamos con citrato, ¿tendremos menos requerimientos de heparina? Que puede ser de interés en algunos pacientes, como en virtudes que tienen últimamente unas necesidades de heparina más altas, probablemente porque tienen unos hematocritos algo más altos. Pues en estudios in vitro lo que sí se ve es que cuando anticoagulamos con citrato, no cuando usamos baños de diálisis con citrato, sino cuando anticoagulamos con citrato versus heparina, que estos son estudios con polisulfona convencional en que en 10 pacientes se ponía heparina sódica o heparina de bajo peso molecular y en 5 citrato sódico como anticoagulación del circuito. Fijaros, en la heparina en cualquiera de sus formas, esto sería un corte de una fibra de diálisis, se ve cómo están todos los hematíes, se van pegando a lo largo de la fibra. En cambio, con citrato, pues la cantidad de hematíes que se pegan es menor. Esto podría tener dos consecuencias. La primera es que necesitas menos heparina si usas una diálisis con citrato y en segundo lugar que si mantienes limpio la fibra del dializador durante más tiempo podrías mejorar los aclaramientos de diálisis. Pues bien, ya hay experiencias clínicas, ¿no? Y este es un estudio prospectivo multicéntrico de no inferioridad en la que cuando se utiliza acetato más la dosis convencional de heparina versus citrato, lo que se ve es que se produce un aumento del aclaramiento del dializador, esto es el KTV aportado a los pacientes, en un 1%, y se conseguía reducir entre un 20 y un 33% la dosis de heparina. Por tanto, en este contexto, pues parece en este ensayo clínico que hay menos requerimientos de heparina en los pacientes que dializamos con citrato. La experiencia que tenemos en el hospital es que parece que sí, aunque cuando lo hemos analizado estadísticamente en el ABC-TRIT no quedaba tan claro, y lo que sí hacemos es en un paciente que necesita poca heparina es ponerle en un filtro de diálisis sin heparina, esto pues como el hemodial, o un filtro que está heparinizado pero que no pasa heparina a la circulación y con baños de citrato. El riesgo hemorrágico, la impresión que tenemos, no cuantificada y no publicada, es que tiene menos tendencia al sangrado cuando utilizamos tiene menos tendencia a que se coagule el dializador o menos tendencia o que nos permite usar heparina en pacientes que tienen contraindicación a la heparina cuando utilizamos esta estrategia de utilizar un baño de citrato. Este es otro estudio randomizado controlado, como decía, de citrato versus acetato en la dosis de heparina intradiálisis, que en este no se encontró claramente que hubiera diferencia. Este era 2 ramas, fase 1 y fase 2. Una de las fases no hubo diferencia entre la dosis de heparina en el grupo con acetato versus grupo citrato. En el otro parece que sí hubo, pero no hubo unas diferencias significativas claras como para poder afirmar en este estudio, en 20 pacientes, 2 semanas en cada rama, que el citrato permitía disminuir las dosis de heparina. Y este es otro tercer estudio que traigo, que es una especie de situación como la que decía antes. Pacientes en los que se dializan con un dializador heparinizado más un baño con citrato, que sería este grupo, el Evocit, versus los pacientes que se dializan con un dializador heparinizado pero se les pone heparina. Aquí no es que se disminuya la heparina, es que no se les pone nada de heparina. Y la conclusión es que dializar con citrato, con un baño de citrato, no era inferior respecto al aclaramiento de solutos, pero sí que había más coagulación de membrana y mayor formación o mayor generación de trombina. ¿Esto qué significa? Que el baño con citrato no nos va a permitir, en la mayoría de los pacientes, no utilizar heparina, pero parece que sí nos va a poder permitir dializar con menos dosis de heparina.
Las dosis de diálisis ya lo adelantábamos en uno de los trabajos previos y esto ya se ha estudiado bastante bien. Y aquí se ve cómo en aquellas diálisis en las que se utiliza citrato, que serían estas en negro, se ve cómo tras un periodo de tiempo, 25 pacientes, 12 semanas, se consigue mejorar la eficiencia de diálisis. El mecanismo propuesto es el que os he comentado antes, porque se mantendrían durante más tiempo abiertos los poros del dializador sin que se coagularan. O este otro estudio, que es mucho más amplio, 142 pacientes en hemodiálisis, en los que se analiza cuál era su eficiencia de diálisis los 6 meses previos al cambio de un dializado con acetato a un dializado con citrato, que eso se analizaba durante 6 meses de forma prospectiva, y en 1.573 mediciones de KTV, pues se ve claramente cómo aumenta la eficiencia del dializador. Mejoran los tratamientos. Esto hay que ponerlo un poquito en perspectiva, porque fijaros que la gráfica empieza en 1,45 de KTV y termina en 1,59. Esto de aquí es estadísticamente significativo. Está por ver si una diferencia de KTV de 1,51 a 1,57 es clínicamente relevante o no. En mi impresión, no. Yo creo que el baño con citrato no lo tenemos que utilizar pensando en mejorar la eficiencia del dializador. Es un efecto colateral discreto, sino que lo tenemos que utilizar en situaciones clínicas como pueden ser el tema de la coagulabilidad o como puede ser el tema de la tolerancia hemodinámica o una de las que a mí me parece más interesantes, que son las del equilibrio ácido-base, que trataremos ahora. Este es otro trabajo que es de nuestros compañeros de Murcia, donde en las técnicas de hemodiafiltración online, el utilizar dializado de citrato versus acetato permitía mejorar en aproximadamente 1,5 litros el aclaramiento conseguido con la hemodiálisis online. Esto es, más que el aclaramiento del volumen convectivo. Aquí también se utilizaba la estrategia de subir el calcio en el baño que usa citrato, que yo creo que es una estrategia adecuada. Si este aumento del 2,6% de la eficiencia en la hemodiálisis online, esto es en el transporte convectivo, es relevante, bueno, pues eso lo dejo a vuestra consideración. Yo creo que son efectos colaterales de algo que es más importante para nuestros pacientes, como es la situación hemodinámica o el equilibrio ácido-base. ¿Qué es en lo que entramos? ¿No? Y aquí traigo, en recuerdo de Carlos Caramelo, el libro que publicó sobre agua, electrolitos y equilibrio ácido-base, que fue una de las últimas cosas que hizo antes de que nos dejara. Y lo que sí sabemos es que durante la diálisis, cuando utilizamos líquidos de acetato, tenemos un problema que se llama la alcalosis postdiálisis. Es en los últimos momentos de la diálisis, en la última hora y en las 2 o 3 horas posteriores, se produce lo que se llama la alcalemia, que algunos autores la han descrito como la tormenta perfecta calcificante. ¿Y por qué describen eso? Porque aquí se junta una situación en la que hay poco magnesio, porque ha ido disminuyendo con el baño, hay un aporte de calcio que le hemos podido dar con el baño de diálisis y una situación de alcalosis metabólica. Esa es la situación ideal para que se calcifiquen nuestros pacientes. En este trabajo, que lo traigo por la gráfica de cómo evoluciona el equilibrio ácido-base durante las diálisis, aquí plantea una estrategia para evitar esta tormenta alcalina que tenemos al finalizar la diálisis, que sería iniciar una diálisis con un concentrado muy alto, pero luego enseguida bajar a un concentrado con bicarbonato mucho más bajo, con lo cual disminuiría esta alcalemia. Pero ¿qué pasaría, me pregunto yo, si cambiamos a un dializado con citrato? Pues bien, lo que sabemos es que subir mucho la conductividad de bicarbonato no es bueno. Esto nos lo dice el DOPS, como se puede ver que por cada 4 milicabalentes litro que aumentamos el concentrado, la conductividad de bicarbonato del baño, pues aumenta la mortalidad por todas las causas. Cuando se hace un subanálisis, pues algunas se pierden, pero en ningún caso el aumentar la conductividad de bicarbonato se nos va hacia el lado bueno, ¿no? La hospitalización por todas las causas o por causas cardiovasculares empeora. ¿Por qué? ¿Esto por qué ocurre? Pues se piensa que la situación de alcalemia produce inestabilidad hemodinámica,
puede aumentar la excitabilidad neuromuscular y, por tanto, las arritmias cardíacas, aparte de que puede aumentar la clínica de parestesias, calambres y, sobre todo, puede ser una situación que promueva la calcificación vascular, que eso a la larga va a producir morbimortalidad en nuestros pacientes. De hecho, y este es otro trabajo de Carlos Caramelo, lo estudiaron en ratas, donde se vieron cómo cuando ponían tejido vascular, o mejor dicho, cuando se alcalinizaba con bicarbonato, que se le daba a ratas urémicas, que se les hacía una nefrectomía 5/6, y durante 2 meses se le daban dosis variables de bicarbonato, cuanto más alcalina estaba esa rata, mayor era el índice de calcificación de la aorta. Por tanto, la alcalemia en nuestros pacientes no es buena. Bueno, pues lo que nosotros hemos visto en un trabajo que hicimos cuando empezamos a utilizar el líquido de citrato en diálisis, y esto es un prospectivo cruzado de 24 pacientes de nuestro hospital, es que en la diálisis con citrato el pH post-diálisis disminuía, y eso significaba que había menos situación de tormenta alcalinizante. El bicarbonato post-diálisis versus acetato también disminuía, y lo que vimos también es que aumentaba un poquito la PTH, probablemente como consecuencia de hipocalcemia. Pero esto ya nos viene a decir que con el líquido de citrato, en un paciente que tenga una situación o que tengamos necesidad de aumentar la conductividad de bicarbonato porque viene con una acidosis previa, podemos conseguir evitar la alcalemia calcificante del final de la diálisis. En el estudio ABC-TREAT, que os comenté con anterioridad, un estudio multicéntrico donde se utilizaban durante 16 semanas líquido de acetato o líquido de citrato, también se vio que había menos calcio iónico en el grupo de citrato, menos magnesio en el grupo de citrato y mayor PTH en el grupo de citrato. O sea que conseguimos beneficios en el equilibrio ácido-base, pero ojo, que el tener calcio iónico más bajo o menos magnesio igual no es del todo bueno. De hecho, como conclusión de este trabajo, el líquido de diálisis con citrato se veía que modificaba la mayoría de los parámetros de metabolismo óseo, no solo de forma aguda, sino también a largo plazo, y esto tiene 2 implicaciones prácticas. Una, que la concentración de magnesio se debería aumentar en el líquido de diálisis con citrato. Es decir, si estamos haciendo que por las alteraciones físico-químicas que genera el líquido de diálisis, que se pierda más magnesio y disminuya el magnesio, tendremos que suplementar con más magnesio el líquido de diálisis. Y de hecho es lo que se está haciendo. Se está aumentando la concentración de magnesio de los baños de diálisis por algo que veremos a continuación. Y que si tenemos un paciente con una enfermedad ósea adinámica, pues a lo mejor el citrato es el tratamiento de elección por estas alteraciones del calcio iónico. Lo que se vio en este estudio, en el ABC-TREAT, además, es que cuando analizamos las bioimpedancias de los pacientes, pues encontramos que la masa magra mejoraba. O sea que de forma indirecta, uno de los datos que dio este estudio ABC-TREAT es que podría mejorar el estado nutricional. El ABC-TREAT, por tanto, nos dijo que el citrato da mayor estabilidad hemodinámica, se hipotensa menos los pacientes. Parámetros bioquímicos de malnutrición, parámetros de bioimpedancia de malnutrición mejoraban y producía una serie de alteraciones del metabolismo óseo, las que vienen aquí, menos calcio iónico, menos magnesio, mayor PTH, que hay que tener en cuenta y que tendremos que considerar a la hora de diseñar el mejor baño de diálisis para nuestros pacientes. Porque al magnesio en los últimos años se le está dando mucha importancia, ¿no? Y ya desde hace casi 10 años, en un estudio observacional en Japón, con muchas sesiones de diálisis, se vio que la mortalidad a un año de los pacientes que tenían hipomagnesemia aumentaba y aumentaba de una forma muy llamativa. Y esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Esto se reprodujo después en otro estudio, que es un seguimiento prospectivo en 185 pacientes, donde usaban el magnesio en baño, que es el habitual que estamos usando, que son 0,5 milimoles por litro. Y lo que se veía es que aquellos pacientes que mantenían una magnesemia en rango normal, respecto a los que tenían hipomagnesemia, tenían peor supervivencia, tenían mayor mortalidad, tanto por todas las causas como una mortalidad cardiovascular. Y es que sabemos que la hipomagnesemia es una situación proarritmógena y sabemos que nuestros pacientes, su principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares.
También en otro trabajo que hicimos aquí en el hospital demostramos cómo la hipomagnesemia se asocia a mayor riesgo de mortalidad y que además, y esta es la parte novedosa, se relaciona con el líquido de diálisis. En la parte izquierda de la pantalla se puede ver claramente cómo aquellos pacientes que mantenían un magnesio en el rango normal, que tenían un magnesio de 2 aproximadamente, inferior o superior a 2,1, pues los que tenían más de 2,1 tenían una supervivencia muy superior a aquellos pacientes que tenían hipomagnesemia. Pero cuando se analizaba qué factores había que influían en tener hipomagnesemia, pues se veía que los líquidos de diálisis con magnesio 0,37 de acetato y con 0,5 milimoles de magnesio y citrato se asociaban a magnesemia más baja. Por tanto, los líquidos de diálisis con citrato se asocian a depleción, de citrato y magnesios no corregidos van a deplecionar al paciente de magnesio, y el efecto beneficioso del líquido de diálisis con citrato a lo mejor no se observan grandes efectos beneficiosos en algunos contextos porque están produciendo hipomagnesemia. Y hay otra cosa a tener en cuenta y que hay que destacar, y es cuál es el valor normal del magnesio en los pacientes en diálisis, porque igual no estamos midiendo bien el magnesio en nuestros pacientes. Este es un trabajo muy interesante que además que trataba sobre el anión gap y la extracción iónica de distintos cationes bivalentes en pacientes en hemodiálisis, o sea, no iba directamente o únicamente centrado en el magnesio, pero lo que sí encontró es que el magnesio iónico, o sea, el que es activo de los pacientes en diálisis, es inferior al de los pacientes que no están en diálisis. ¿Y esto qué significa? Significa que para conseguir un magnesio iónico similar al de los pacientes que no están en diálisis, necesitamos un magnesio total en sangre superior. Es algo parecido a lo que ocurre con el calcio iónico en función del equilibrio ácido-base. Por tanto, como nosotros no medimos el magnesio iónico, no es como el calcio iónico que lo podemos medir, medimos magnesio total, tendremos que tener a los pacientes en diálisis con el magnesio más bien en el rango superior de la normalidad o un poquito altos para garantizar que no están haciendo hipomagnesemia efectiva. Pues bien, y estoy acabando. ¿Qué nos queda por demostrar? Pues nos queda por demostrar una cosa muy importante y es supervivencia. Y esta diapositiva la traigo a colación porque hace 4 años en el Congreso Mundial de Nefrología, el que organiza la International Society of Nephrology, los franceses de su registro de diálisis mandaron una comunicación oral, pero una comunicación en formato abstract, que decían que los pacientes que se dializaban con citrato tenían más mortalidad. Es decir, cuando se dializaban con una solución de diálisis que no llevaba ni citrato ni acetato, sino que llevaba ácido clorhídrico, que es otra solución que se usa, versus acetato no había diferencias de mortalidad, pero citrato versus acetato sí que la había. Y eso, digamos que despertó una cascada de alarma social, y en todos los periódicos pues salió la noticia de que hay un producto de diálisis, los que se dializan con citrato, que aumentan la mortalidad. Y eso no puede ser. La verdad es que no se explicaba muy bien qué es lo que ocurría aquí. Y lo que se han hecho es pues hacer análisis de supervivencia más estrictos y estudios diseñados a confirmar si hay o no diferencia en supervivencia en pacientes que se dializan con citrato versus acetato. Y entonces aquí tenemos uno de ellos que se publica en el 2020, donde analizan en el periodo 2014-2018 1.169 pacientes, y el estudio no mostró un riesgo aumentado de mortalidad en pacientes en hemodiálisis. De hecho, en las gráficas luego parecía que lo que se veía era una mejoría en supervivencia, pero lo que se pretendía con este estudio era un estudio de no inferioridad. Y este es otro que se publica el año pasado, que es el DOPS. Y el DOPS analiza no solo lo que pasaba en Francia, sino lo que pasa en todos los países que están en el DOPS. Y aquí tenemos un par de datos interesantes. El primero de ellos era que hay países como Japón, Italia o Bélgica que utilizan mucho citrato. Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes que están en diálisis en estos países se dializan con un dializado de citrato. Y lo que se vio es que en muchos pacientes durante 5 años no había diferencias en mortalidad. Esto es,
El uso de dializados que contengan ácido cítrico no se asocia con un mayor riesgo de mortalidad de los pacientes sin hemodiálisis. A mí lo que me gustaría encontrar es que sí se asocia a una menor mortalidad, pero eso yo creo que nos queda todavía tiempo una vez que se ajusten otros parámetros del líquido de diálisis, como puede ser el calcio más adecuado un poquito mayor o el magnesio más adecuado también un poquito mayor. Por tanto, y mi primera de mis conclusiones es que utilizar el líquido con citrato es más biocompatible que el líquido de diálisis con acetato, porque hay evidencia en estudios clínicos y estudios experimentales de que disminuye la tendencia a la coagulación del dializador, aumenta la eficacia de la diálisis, disminuye la inflamación, podría mejorar la estabilidad hemodinámica y claramente mejora el equilibrio ácido-base. También parece que podría aumentar la masa magra y que disminuye el calcio iónico, el magnesio y aumenta la PTH, lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y en cualquier caso, una de las conclusiones que sí que se traslada desde aquí es que la concentración de magnesio debe de aumentarse cuando utilicemos un líquido de diálisis con citrato. Y las segundas conclusiones, y ya yendo un poquito al escenario clínico que introducía esta charla, estas serían algunas de las situaciones en las que los pacientes en hemodiálisis podrían beneficiarse de utilizar un líquido de diálisis de citrato, inestabilidad hemodinámica, enfermedad ósea adinámica, hipercalcemia, calcificaciones vasculares, indicación de reducir la heparina en la alcalosis metabólica poshemodiálisis, la insuficiencia respiratoria con retención de carbónico, la hepatopatía crónica, que también es una situación que favorece la alcalemia o podría empeorar con la alcalemia, podría empeorar la encefalopatía hepática si empeora la alcalemia, hipermagnesemia, dificultad para alcanzar las dosis ideales proscritas y la malnutrición. Y por mi parte, nada más, deciros que el líquido de diálisis con citrato es un avance importante en eso que siempre tendemos a hacer y a lo que aspiramos, que es la individualización y la prescripción de diálisis. Volver a darle las gracias por invitarme a participar otra vez con vosotros. Muy bien, Roberto, pues nada, gracias a ti por instruirnos con tan estupenda presentación y tan completa.